Buenos días a todos, les agradezco el tiempo de espera y también les agradecemos el tiempo que nos han otorgado para este webinar que estamos organizando nuevamente para todos nuestros clientes y también los clientes de Prevenet. Nuevamente tengo el gusto que nos acompañe el licenciado Alejandro Ponce y la licenciada Alejandra Vallejo en este primer webinar del año que estamos eh, realizando para todos nuestros clientes y también no clientes de Prevenet. El tema de hoy es importancia de la regularización ante la reforma de la LFPORPI. Es un tema bastante interesante que nos van a compartir los licenciados. Entonces, licenciado Alejandro Ponce, licenciado Alejandro Vallejo, pues les agradezco bastante la participación y pues sin más preámbulos les dejo la palabra para que comencemos ya con este webinar. Buenos días, licenciado Alejandro, licenciada Alejandra, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias bueno, en primer lugar, gracias una vez más a Prevenet por organizar este webinar, por darnos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y, bueno, pues con todos los que nos escuchan. En esta ocasión vamos a hablar, como bien ya lo mencionaste, de la importancia de la regularización ante la reforma de la LFPORPI. Vamos a estar, bueno, hablando de este tema y en la parte final vamos a escuchar a Juan Carlos que nos hable un poquito de Prevenet y ya después iremos con las preguntas y respuestas que surjan durante la plática. Bien, el día de hoy, pues bueno, vamos a estar Alejandra Vallejo y yo. Y bien, pues vamos a dar inicio con este tema. Bueno, aquí vamos a ir platicando un poquito. Lo que vamos a tener en la pantalla, pues es únicamente así para irnos guiando, pero vamos a platicar de esta ley. De hecho, ahorita voy a quitar un tantito la presentación y ahorita la vuelvo a poner. Eh, Ahorita, como seguramente ya muchos de ustedes saben, hay una iniciativa para reformar la ley de prevención del lavado de dinero. Esta iniciativa se presentó en finales de octubre del año pasado, se presentó ante el Senado y bueno, pues ahorita ya hubo algunas sesiones de Parlamento abierto y ahorita la iniciativa está en el Senado, está pendiente de que se dictamine. Una vez que esa iniciativa se dictamine por parte de los senadores, se turnará a la Cámara de Diputados para que los diputados también la discutan y pues en algún momento la aprueben. Si los diputados le hacen modificaciones, cuando aprueben su dictamen, tendrán que regresarlo al Senado para que el Senado, bueno, pues diga si está de acuerdo con las modificaciones que le hicieron los diputados. Si los diputados no le hacen modificaciones, aprobarán el proyecto o el dictamen que les manden los senadores y bueno, ya se podrá publicar en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, todavía falta para que eso ocurra. Ahorita está en el Senado, está en la Cámara de Origen y bueno, es buen momento para que sepamos por dónde viene la reforma, qué es lo que pretenden modificar y podamos tomar algunas medidas antes de que se apruebe la reforma, ¿no? Ya hace algunos meses tuvimos un webinar aquí también con Prevenet, en donde hablamos de algunas modificaciones que están en la iniciativa de reforma. Hablamos de algunas obligaciones que ya están en la ley y que se van a modificar y hablamos de algunas obligaciones que están en reglas de carácter general, se van a pasar a la ley y hablamos de algunas obligaciones nuevas que se pretenden establecer en la ley. Pero en esta ocasión vamos a hablar más bien de, bueno, de qué hacer ahorita que todavía no se reforma la ley para pues estar en orden. Por eso la importancia de la regularización ante la reforma de la LFPORPI. Bien, mucho se ha hablado desde que entró en vigor esta ley de que esta ley no permite la regularización espontánea o que no permite el cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo. Esto, pues derivado de que, bueno, primero, se habla de un cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo,
porque se ha pretendido como comparar esta ley o en este tema con el Código Fiscal de la Federación. Cuando hablamos de obligaciones en materia fiscal, de presentación de declaraciones en materia fiscal, tenemos un plazo para presentar las declaraciones, pero si no las presentamos en el plazo que marca la ley, nosotros podemos hacerlo con posterioridad y si lo hacemos de forma espontánea, es decir, antes de que la autoridad nos requiera, no vamos a tener multas. Si yo tengo que presentar mi declaración, tenía que presentarla más tardar el 17 de marzo y no lo hice, la puedo presentar el día de hoy, no pagaría multas, siempre y cuando no me hayan requerido. Pero si no la he presentado y el día de hoy me llega un requerimiento de que presente mi declaración y la presento mañana, pues ya me pueden, bueno, la voy a presentar y todo, pero me van a poner una multa porque esa declaración la presenté a requerimiento de la autoridad. Entonces, bueno, en materia fiscal tenemos este tema de que si lo hago de forma extemporánea, pero espontánea, no me van a poner multas. Bueno, eso es en materia fiscal. En materia de la LFPORPI, pues aplican reglas totalmente diferentes, ¿no? Porque la LFPORPI señala que los avisos de actividades vulnerables se deben presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, aquel en que se lleve a cabo la operación. Esto es lo único en lo que coincide con las declaraciones fiscales, en que se presentan a más tardar el día 17 del mes siguiente. Pero la LFPORPI señala que, bueno, ese es el plazo máximo para presentar los avisos. Y la ley señala que si el aviso no se presenta en tiempo, es decir, no se presenta a más tardar el día 17, pues ya se comete una infracción y habrá una sanción, una multa. Esta ley no contempla que si yo lo presento de forma extemporánea, pero espontánea, no me van a sancionar. No, la ley dice si el aviso es extemporáneo, hay una infracción y hay una sanción. Esa sanción, bueno, pues me la van a imponer cuando la autoridad me practique una verificación, porque, bueno, pues ese es el procedimiento necesario para poder imponer sanciones. Pero pueden pasar 3 años, 4 años, y si la autoridad no me revisa, no me visita, pues no me va a imponer la sanción, pero el día que lo haga y detecte que hace 4 años yo presenté avisos de forma extemporánea, me va a imponer las sanciones por esos avisos extemporáneos. Si yo le digo al autoridad, oye, pero es que no me habías requerido, va a decir, bueno, pues que pues no era necesario que te requiriera, ¿no? La ley claramente decía que tú lo debías presentar en tal fecha y que si no lo hacías, pues ya había una extemporaneidad. Bien, entonces tenemos esas, bueno, eso es lo que ha dado lugar a que desde que entró en vigor esta ley, se hable de que aquí no hay una, no está permitida como la espontaneidad, ¿no? No está permitida si lo comparamos con el tema que acabamos de comentar del Código Fiscal, ¿verdad? O sea, no está contemplado más bien que si yo lo presento de forma espontánea, no me van a sancionar. Eso es lo que no está contemplado. Pero, claro que yo puedo presentar los avisos que no he presentado en tiempo. Nos desconectamos, ¿verdad? Supongo que sí. No, se escucha bien, licenciado. Ya te voy a dejar hablar ahorita. ¿Ya nos escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Gracias. Licenciado. Gracias, perdón, sí, se nos fue aquí un poco la señal. Entonces decíamos que, bueno, en esta ley, aunque no está contemplado eso de que no nos van a sancionar, si no hemos presentado un aviso o varios avisos, claro que podemos presentarlos de forma extemporánea sin que nos requieran y de hecho tenemos que presentar los avisos. Hubo, bueno, hablando de que la gente o de que se piensa, ¿no? Que no existe la posibilidad de regularizarse. En la Ley de Ingresos del 2019 se publicó un programa de autorregularización
que lo que decía era que los sujetos obligados a esta ley podían cumplir o podían regularizar todos sus incumplimientos siempre y cuando presentaran su programa de regularización ante las autoridades y, bueno, nos daban un plazo de 6 meses, sí, porque vencía en agosto, de agosto teníamos que presentar la solicitud a más tardar en agosto del 2019, en donde les decíamos a la autoridad cuáles eran nuestros principales incumplimientos o cuáles eran los incumplimientos que íbamos a regularizar y qué periodos abarcaba. Y este programa se presentaba en agosto, vencía en febrero del 2020 y lo que te permitía era que si tú cumplías con tu programa de autorregularización, en el caso de una visita de verificación, la autoridad no nos podría sancionar o nos iba a perdonar las sanciones que hubiéramos tenido, ¿no? Sí, ese programa de autorregularización, ahí sí se abrió una posibilidad de que si yo cumplo extemporáneamente, no me iban a sancionar, pero sí tenía varias condiciones. La primera era que tú hicieras tu programa de autorregularización. Exacto. Tú tenías que verificar cuáles eran tus incumplimientos. Bueno, no decía periodo de tiempo, pero si únicamente ya podía revisar 5 años, tenía que revisar los últimos 5 años para ver qué era lo que me faltaba cumplir. Hacer mi programa, señalar todos mis incumplimientos. Si incumplí en expedientes de tantos clientes, si incumplí en la presentación de determinados avisos, si incumplí en la presentación Incluso cuando te metías a la página, te iba preguntando, preguntas, ¿no? Sí, cierto, ya preguntas. Entonces, pero bueno, para meterte a esa vez al programa y irlo llenando en la página, bueno, tu programa de autorregularización, tenías que haberlo trabajado antes. Y estar en cumplimiento en el 2019, ¿no? Así es. Se publicó en diciembre del 2018 la ley de ingreso, diciembre, sí, ¿verdad? En diciembre del 2018, y nos decía que para poder acceder a este programa, una de las condiciones era que estuviera al corriente con mis obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero por el ejercicio de 2019. Así es. Entonces, bueno, tenías que hacer un autodiagnóstico, saber qué incumplimientos tenías, pero también saber que los podías regularizar, porque una vez que te metías al programa y decías, mira, tengo todos estos incumplimientos, y los numerabas, señalabas cuántas operaciones, cuántos incumplimientos, lo siguiente era que en ese periodo de 6 meses regularizaras todos esos incumplimientos, para que al concluir esos 6 meses, que era en febrero del 2020, tú ya hubieras efectuado tu regularización completa y esperar ansioso que llegara la autoridad a revisar. A partir de febrero del 20, la autoridad tuvo 5 años para revisar el programa de autorregularización. Acaba de vencer. En febrero del 2025 ya se concluyó ese periodo en que la autoridad no podía revisar ese programa de autorregularización. A todos los que se metieron en ese programa, si no lo revisaron por esos periodos que regularizaron, bueno, pues ya la liberaron, ¿verdad? Y digo, se supone que si te metías al programa de autorregularización era porque ibas a poder regularizar todo y la autoridad te podía practicar una visita para comprobar que efectivamente regularizaste todo y entonces no te iba a sancionar. De hecho, te daban 7 meses y medio para que tú hicieras tu programa, ver si podías regularizarte y en ese caso meter la solicitud, ¿no? Porque tuviste de enero del 2019 al 15 de agosto, si no me equivoco, del 2019 para ingresar tu programa. Entonces, tú en esos 7 meses. 7 meses y medio tuviste que haber revisado cuáles eran tus incumplimientos y ver si estabas en posibilidades de poderte regularizar. Sí, no a todos les convenía, no a todos los que estaban con incumplimientos les convenía ingresar al programa de autorregularización. ¿Por qué no podían regularizarse? No podían regularizar todas las obligaciones. De hecho, el programa sí sirvió, porque al final de cuentas hubo un incremento ahorita no recuerdo el porcentaje, pero sí hubo un aumento en la base de sujetos obligados o las personas que estaban dadas de alta en actividades vulnerables, y fueron alrededor de 10,000 sujetos obligados los que ingresaron a este programa. Creo que la mayoría habían sido agencias de vehículos. De estos 10,000, un gran número de agencias de vehículos, y ya. Bueno, ya ingresabas tu programa, lo que pudimos ver es que algunos sí cumplieron, otros no cumplieron, otros cumplieron parcialmente con su propio programa, y una de las condiciones principales era que se cumpliera al 100% con tu programa, ¿no? Entonces, si tú no hacías bien ese programa antes de presentarlo,
sí había una alta probabilidad de que si te revisaran fueras sancionado, porque si no hiciste bien el programa, tú hubieras podido darte cuenta que a lo mejor no te hubieras podido regularizar al 100%. Así es, porque bueno, pues imagínate en el 2020, que era 2019-20, la idea era regularizar incumplimientos de 2014, 15, 16, 17, 18. Entonces, bueno, pues no siempre se pueden regularizar todos los incumplimientos que se tienen. Pero bueno, pasó eso fue un ejercicio que se hizo en aquel entonces, que para quien lo supo aprovechar, pues estuvo muy bien. Pero para quienes no les convenía ingresar al programa, aunque sí tenían incumplimientos, de cualquier forma pues les convenía que efectuaran una regularización en la medida de lo posible. Si no podían regularizar todos los incumplimientos, no se debían meter al programa, pero sí efectuar una regularización fuera del programa, pero tenían que hacer esa regularización. ¿Por qué? O bueno, ¿se podía esto? Claro que se podía, es algo que de hecho al día de hoy se puede. Hoy, si un sujeto obligado no ha cumplido, o bueno, tiene por ahí algunos incumplimientos, los puede regularizar sabiendo que en el tema de los avisos que presente de forma extemporánea, bueno, podrán tener una sanción. Ahorita llegaremos un poco a tocar más ese tema. No sé si te cortó, ¿se escuchó todo bien? Sí, todo bien, licenciado. Bueno, gracias. Ahorita llegaremos un poquito a tocar más ese tema, pero bueno, en este momento y bueno, en todo momento nos podemos regularizar los incumplimientos que tengamos. Ahorita vamos a hablar de algunos incumplimientos, pero bueno, la diferencia es que el tema de los avisos sí podrá tener una sanción. Otros incumplimientos que tengamos y que regularicemos dependerá de cómo lo regularicemos para que puedan o no ser sancionados en algún momento. Recordemos que, pues yo creo que vamos a hablar de 3 obligaciones principales que se tienen. La primera es la de identificar al cliente. Bueno, 4. La primera es la de identificar al cliente. La segunda es la de solicitarle al cliente información sobre su actividad de ocupación. La tercera es solicitarle información al cliente sobre el conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y la cuarta es la de presentar los avisos. Bien, entonces tenemos esas 4 obligaciones. Bien. Cuando realizamos una operación, tenemos que identificar al cliente, dice la ley, antes o a más tardar al momento de llevar a cabo la operación. Antes o a más tardar al momento de llevar a cabo la operación. Entonces, si yo tengo una operación el día de hoy, tengo que identificar al cliente a más tardar el día de hoy. Tengo que integrar el expediente a más tardar el día de hoy. Si no lo identifico a más tardar el día de hoy y lo identifico la próxima semana, puede que estaría yo incurriendo en un incumplimiento, pero ¿cómo lo podría detectar la autoridad? Bueno, de esta forma, ¿no? Si yo hoy le tengo que pedir al cliente sus documentos de identificación, su comprobante de domicilio, su CURP, su RFC, y necesito esos documentos para integrar el expediente de identificación y no lo hago el día de hoy y lo hago el día de mañana o la próxima semana, bueno, puede darse el caso de que el cliente me dé un documento fechado con la fecha de la semana siguiente y como la operación se realizó el día de hoy, yo ya no estaría cumpliendo con esa obligación de identificar al cliente a más tardar al momento de llevar a cabo la operación. Entonces, bueno, esa es una obligación que debemos de cumplir en tiempo también, porque si no lo hacemos va a ocurrir ese problema, ¿no? Por ejemplo, el documento de la CURP. Si yo hoy me meto a la página de internet de la CURP y descargo mi CURP, y la entrego en una actividad vulnerable que estoy realizando, pues eso, ahí va a haber evidencia de que yo entregué ese documento el día de hoy, de que el sujeto obligado integró ese documento el día de hoy y
Si es anterior a la fecha de la operación, estará en tiempo. El problema es si tiene una fecha posterior. Por ejemplo, cuando fue el programa de autorregularización, había gente que no tenía los expedientes de identificación bien integrados, completos. Entonces, una obligación que podían regularizar era la de integrar los expedientes de identificación. Yo creo que prácticamente el programa se basaba en esas dos, ¿no? Que actualiza tus expedientes o arma tus expedientes, que mucha gente no los tenía en aquel entonces, y la cuestión de los avisos, ¿no? Como que todas las demás obligaciones no les daban importancia o no pintaban en aquel entonces, no lo sé. Pero al final de cuentas únicamente se centró en esas dos. Ahorita ya sabemos que hay entre 15 y 17 obligaciones que cumplir en esta normativa y bueno, y ahorita si llevamos a cabo una regularización, no es únicamente enfocarnos en la parte de expedientes y de avisos. La de avisos es la más importante porque es la más gravosa, pero al final de cuentas, si no tenemos bien nuestro expediente y no tenemos parte de las otras obligaciones que tenemos que cumplir, no vamos a estar en posibilidades de presentar un aviso con la información correcta. Así es. Otra obligación es la del dueño beneficiario, ¿no? Cada vez que tienes una operación, le debes preguntar al cliente si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y bueno, ahí lo mismo, lo tienes que hacer a más tardar al momento de realizar la operación, porque si no lo haces en ese momento y después te das cuenta que te faltó esa constancia y a lo mejor un mes después o 2 semanas después de que se realizó la operación, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a buscar a tu cliente para que te firme esa constancia de dueño beneficiario y primero a ver si lo encuentras. Dependerá de la actividad vulnerable, pero bueno, primero a ver si encuentras a tu cliente y segundo, a ver si te quiere firmar esa constancia de dueño beneficiario. A lo mejor te dice, pero pues yo ya firmé todo lo que tenía que firmar, yo ya ahorita ya no quiero firmar nada, ¿no? Hay muchas veces que los clientes así dicen, no, pues lo que no te firmé en el momento ya no te lo voy a firmar. Habrá algunos que sí, pero bueno, te enfrentas ese problema. Pero bueno, es algo que puedes hacer, buscar al cliente, pedirle que te firme y bueno, de esa forma das cumplimiento o estarías regularizando ese incumplimiento que tenías. Pero vamos al tema de los avisos. En el tema de los avisos, y aquí voy a poner otra vez ahora sí la presentación. Vámonos a esta parte. La extemporaneidad de los avisos, como ya decíamos, bueno, ocurre cuando yo presento el aviso después del día 17 del mes siguiente, aquel en que se llevó a cabo la operación. Y si yo no presento el aviso en tiempo, hay una infracción y esta infracción se sanciona con una multa de 200 a 2,000 UMAS. 200 UMAS ahorita 21,000 pesos. 21,000 más o menos. Bien, esa sería la multa si nosotros presentamos el aviso de forma extemporánea. Y lo que decíamos hace un momento, aquí la ley es muy clara. Si el aviso no se presenta en tiempo, hay una sanción de 200 a 2,000 UMAS. La autoridad siempre pone la mínima, ¿no? Siempre va a poner la multa de 200 UMAS. Pero esta ley es muy estricta. Cuando yo no presento, y comparo con las declaraciones fiscales para que entendamos la diferencia, ¿no? Cuando yo no presento una declaración de impuestos a tiempo y la presento el tiempo con la extemporaneidad que sea, aunque si lo hago espontáneamente, no me van a poner una multa, pero sí tengo cierto castigo, porque voy a tener que hacer el pago con el monto actualizado y con recargos. O sea, me va a salir más caro. Entre más tiempo me tarde yo en presentar mi declaración de impuestos, más caro me va a salir pagar mis impuestos, ¿no? Hablando de los avisos de ley antilavado, pues no tenemos que hacer ningún pago. Lo que le estamos dando a la autoridad a través de los avisos que presentamos es información del cliente que llevó a cabo la operación y esa información la necesita la unidad de inteligencia financiera para los análisis que hace. La UIF necesita esa información a tiempo. O sea, si el mes pasado hubo tantas operaciones, este mes la UIF necesita recibir los avisos de todas esas operaciones para que todo el tiempo esté trabajando en los análisis que tiene que hacer. Si realizamos una operación el mes pasado
y yo no le envío el aviso y pasan 2 años, 3 años y se lo envío hasta después de 2 o 3 años, pues ya no le va a ser tan útil a la UIF ese aviso porque lo necesitaba en el momento en el que se llevó a cabo la operación. Entonces, por eso es que esta ley no contempla, bueno, esta espontaneidad, ¿no? La ley quiere que presentemos los avisos en tiempo y por eso señala la ley en esta parte, en el artículo 53, que esta multa de 200 UMAS va a proceder cuando el aviso se presente con una extemporaneidad de 30 días. Es decir, vamos a pensar en una operación de febrero y el aviso lo tuvimos que presentar a más tardar el 17 de marzo. Si no presentamos el aviso el 17 de marzo, pero lo presentamos entre el 18 de marzo y el 17 de abril, dentro de los 30 días siguientes, vamos a tener una multa de 200 UMAS. No sería aplicable esa multa. Y la ley dice, cuando la extemporaneidad exceda de ese plazo de 30 días, es decir, si el aviso lo presentamos después del 18 de abril de una operación de febrero, la extemporaneidad, dice la ley que se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión. La ley está diciendo, si tú te excedes de 30 días, presentas el aviso con una extemporaneidad mayor a 30 días, te vamos a sancionar como si no lo hubieras presentado. ¿Y cómo se sanciona la omisión de avisos? Con una multa de 10,000 a 65,000 UMAS. Al día de hoy sería 1,132,400 por cada aviso que no se presentó en... Una multa carísima. Sí. Una multa carísima y tan solo por haberte atrasado un mes en la presentación del aviso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo esta ley es muy estricta, porque si nos atrasamos más de un mes, la ley está diciendo ya ni me lo presentes, porque te lo voy a sancionar como si no lo hubieras presentado, ¿no? Con una sanción de omisión. Entonces, veamos qué importante es para la UIF que presentemos los avisos en tiempo. Bueno, aquí tenemos una ventaja hasta el día de hoy, que es que esta ley, o en este artículo que habla, que en la parte en donde habla que si nos excedemos de más de 30 días se aplica la sanción por omisión, este artículo nos remite al artículo 55 de la ley. El artículo 55 de la ley contempla una especie de espontaneidad, aunque no aplica, bueno, este artículo 55 dice que la Secretaría de Hacienda se abstendrá de sancionarnos Por una sola ocasión. por una sola ocasión, cuando se trata de la primera infracción y se haya regularizado o cumplido con estas obligaciones antes de una visita de verificación. ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo el artículo 55 es que si tú no habías presentado el aviso y lo presentas después de 30 días y lo hiciste antes de que la autoridad te revisara y reconoces expresamente el incumplimiento, la autoridad no te va a sancionar, pero dice por una sola ocasión y solo cuando se trate de la primera infracción, del primer incumplimiento. Entonces, es una espontaneidad una espontaneidad muy limitada. El problema es, bueno, o como creemos que debería de haber sido, es, ok, si yo me regularicé antes de que llegaran, me cayó una visita de verificación y resulta que yo, no sé, tenía 20 avisos omisos y esos 20 avisos los cumplí, en teoría debieran de evitar sancionarme esos 20 incumplimientos. En esa visita de verificación tú me detectaste tantos incumplimientos relacionados con los avisos, me deberías de perdonar todos si cumplí antes de que el SAT llegara. Pero pues al final de cuentas no lo están haciendo así, ¿no? Lo único que te están perdonando es un aviso. Entonces, si tú presentaste 20 avisos fuera de los plazos que señala la normativa con más de 30 días, sí que padre, te van a perdonar únicamente la presentación es extemporánea, espontánea de uno. De uno, sí. Y digo, esto ya se ha discutido en visitas de verificación, en juicios, y hasta el día de hoy solo hay un criterio de un tribunal, hay una tesis aislada que dice que debe aplicar para todos los avisos que presentaste antes de que llegue una visita y que te quieren y que pretenden sancionar, ¿no? Pero es un criterio que está en una tesis aislada de un tribunal colegiado, por lo que no es obligatorio que te apliquen el beneficio de esta forma si es que
visitan. Y de hecho, bueno, si te hacen una visita, el SAT no está obligado a observar este criterio, esta tesis aislada de un tribunal colegiado. Lo que el SAT va a hacer es lo que ahorita dijo Ale, ¿no? Te va a perdonar una y si te encontró 100 avisos extemporáneos, te va a multar 99 y te perdona uno, ¿no? Y entonces tienes que irte a un juicio, pelear esas multas y, bueno, ver también si los tribunales toman ese criterio de esa tesis aislada, porque, bueno, no están tampoco obligados al ser un criterio de una tesis aislada. Pero bueno, entonces, tenemos ese es el problema que tenemos actualmente, pero hay una ventaja, que por la forma en la que está redactado este artículo actualmente, cuando hay una extemporaneidad mayor a 30 días, no te ponen la multa de omisión, te ponen la misma multa de la extemporaneidad de 30 días, ¿no? Entonces, si alguien ahorita tiene avisos que ha presentado 6 meses después, 1 año después, 3 años después de la fecha de la operación, y la autoridad lo revisa, le va a poner multas de extemporaneidad de 200 UMAS. En lugar de que te ponga una multa de 1 millón, por cada aviso extemporáneo te va a poner una multa de 20,000 pesos aproximadamente por cada aviso extemporáneo. Y ahorita lo que está haciendo la autoridad es fundamentar mal este tipo de multas, por lo que uno se puede ir a un juicio y las puede echar abajo esas multas, ¿no? Ahorita es posible eso. Entonces, bueno, ahorita cuando alguien se regulariza, disminuye muchísimo el riesgo de ser sancionado. De 1,100,000, de más de 1,100,000 a 22,000 por aviso. Lo disminuyes en un 98%, ¿no? Muchas veces la gente pregunta, no, bueno, pero ¿qué hago? ¿Me conviene regularizarme o no me conviene? Bueno, si no presentas los avisos, estás en omisión y la omisión, eso sí está clarísimo en la ley, se sanciona con multa de 10,000 UMAS, ¿no? Y acuérdense que la mayoría de las actividades vulnerables, el SAT tiene la información para detectar si tenemos avisos omisos. Al final de cuentas, yo creo que de las 16 fracciones, que 14 fracciones están relacionados con un CFDI. Entonces, el SAT, que es la autoridad supervisora, tiene acceso a los CFDIs y saben perfectamente del 97% de los sujetos obligados quién no está cumpliendo con la presentación de los avisos en tiempo, quién se encuentra omiso, no te deja la presentación fuera de tiempo. Ellos pueden determinar quiénes se encuentran omisos y por lo tanto, pero es súper fácil que te detecten y si no decides regularizarte, hay una alta probabilidad de que te revisen y que te impongan multas de 10,000 por cada aviso que no se presentó. Sí. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Arrendamiento. Quienes realizan actividad vulnerable de arrendamiento expiden CFDIs de arrendamiento, en donde el SAT claramente sabe quiénes son los que, por el monto de renta que están cobrando, los que deben presentar avisos de arrendamiento y sabe si lo están haciendo o no lo están haciendo, ¿no? Entonces, que la mayoría de las actividades vulnerables, con cruces de información o con análisis de información que haga el SAT, puede detectar si alguien está cumpliendo o si no está cumpliendo. Entonces, quienes están en omisión de presentación de avisos, por el motivo que sea, pues están en riesgo de que en algún momento la autoridad los visite, en la verificación compruebe que no se han presentado los avisos y lo sancione con multas de 10,000 UMAS, que es un poco más de 1 millón de pesos. Esto es algo que ocurre, es algo real. La autoridad, cuando detecta en una visita que alguien no ha presentado avisos, le impone estas multas. El número de multas del número de avisos que no haya presentado, ¿no? Si alguien no presentó 3 avisos, pues van a ser 3 multas de alrededor de 1 millón de pesos cada una, pero si alguien no presentó 20 o 40 o 100 avisos, van a ser ese número de multas los que va a imponer la autoridad. Entonces, es mejor presentar los avisos de forma extemporánea a que permanezcan omisos, porque ya dijimos, podemos reducir el riesgo de ser sancionados y bueno, además todavía podemos impugnar esas multas. En la mayoría de los casos, así lo va a sancionar la autoridad, porque nos ha tocado ver algunos casos en donde, aunque la ley
no lo contempla de esta forma actualmente. Sí ponen esta multa de 10,000 UMAS cuando la extemporaneidad es mayor a 30 días. Pero bueno, esos son casos muy contados. Bueno, Algunas desconcentradas del noroeste sí. es donde nos ha tocado ver que sí sancionan con 10,000 UMAS, pero también la forma en que se presentaron los alegatos, o la forma que trató de contestar el sujeto obligado, también orilló a que se pusieran de pechito y les pusieran la multa de 10,000. Sí. O sea, a lo mejor si se hubiera atendido bien la visita de verificación, hubiera salido como otras desconcentradas que realmente están multando con 200. Sí, tiene mucho que ver cómo atendemos la visita de verificación. Bueno, esto es algo que podemos hacer el día de hoy, pero es importantísimo que lo hagamos porque ahora en la iniciativa de reforma de la ley se pretende eliminar totalmente esto que acabamos de comentar. En la iniciativa de reforma de la ley se va a dejar muy claro que si la extemporaneidad de los avisos es mayor a 30 días, se aplique la sanción de omisión. Ya no va a tener la redacción que tiene actualmente la ley que permite esto que acabamos de comentar. Cuando se reforme la ley, si alguien presenta avisos de más de 30 días, extemporáneos por más de 30 días, indudablemente se le va a aplicar la sanción de omisión, la de 10,000 UMAS. Entonces, quienes no se regularicen antes de que se apruebe o de que entre en vigor la reforma de la ley, pues ya van a estar perdidos ahora sí, porque si en algún momento les llega una visita de verificación y la autoridad detecta que tienen avisos extemporáneos por más de 30 días, les va a imponer la sanción de omisión, 10,000 UMAS, que además, bueno, ahorita son 1,130,000, pero el próximo año se actualiza la UMA y va a ser más y más. Cada año que pasa, el monto de la multa va aumentando porque se impone de acuerdo al valor de la UMA actualizada. Entonces, va a ser más caro cada vez. Y no va a haber forma de echar abajo esas sanciones porque van a estar fundamentadas de acuerdo a cómo quede reformada la ley y pues ya no se podrán echar abajo esas sanciones, ¿no? Entonces, es muy importante que ahorita que estamos en ese periodo en el que la reforma se está discutiendo, ya decíamos que estamos pues en la etapa como inicial, ¿no? Porque todavía ni siquiera el Senado aprueba su dictamen, todavía no lo manda a los diputados. Entonces ahorita estamos o deberíamos aprovechar este tiempo como en su momento se pudo aprovechar el programa de autorregularización. Ahorita todos los sujetos obligados deben hacer un diagnóstico de su cumplimiento para saber qué obligaciones han cumplido, cuáles no han cumplido, qué les falta, etcétera, para poder hacer un programa de autorregularización, ejecutarlo, implementarlo, cumplirlo pues lo más que se pueda. Y esto tiene que ser antes de que se apruebe la reforma a la ley para que sea un programa de autorregularización efectivo. No, la ley ahorita no lo contempla, pero lo podemos hacer. Y tampoco es que hagas una regularización así sin estar pensando y estar presente y presente. O sea, realmente te tienes que sentar a ver cuáles son tus incumplimientos al día de hoy, cuál es el riesgo que tengo cuantificarlo si me llega la autoridad del día de hoy, con cuánto me puedes sancionar con los incumplimientos que tengo detectados, ver qué porcentaje me voy a poder regularizar. Pocas actividades se pueden regularizar al 100%, hay algunas que sí. Hay otras que no, pero a lo mejor algunas al 90, al 80, al 70, yo creo que hasta el 50 sirve. Entonces, veo hasta qué grado me puedo regularizar, vuelvo a cuantificar. Ahora sí, si la autoridad me llega, pues voy a ver que el riesgo de que te sancionen va a disminuir en un 98%, el importe va a disminuir en un 98%, 97%. Entonces, siempre te va a convenir mucho más estar regularizado que no. Ahora, hay de regularizaciones a regularizaciones. Al final de cuentas, la autoridad se fija en lo que tú le estás presentando. Entonces, si tú presentas de cierta forma algunos avisos o algunas cuestiones, ellos te van a sancionar dependiendo de la forma en que tú los estés presentando. Entonces, si hay forma de que las multas disminuyen cuando se hacen estas regularizaciones
con gente que ha tenido, una que conozca el tema de prevención de lavado de dinero, otra que haya tenido oportunidad de trabajar con varios sujetos obligados y quienes hayan atendido visitas de verificación, ¿no? Porque al final de cuentas ya sabemos qué es lo que quiere el SAT, cómo lo quiere, qué es lo que revisa y en qué se enfoca. Entonces sí depende mucho, hay diferentes tipos de regularizaciones que si se hacen de una forma correcta, cualquier regularización va a disminuir la posibilidad, va a disminuir el importe de la sanción de la multa, eso es un hecho, pero hay regularizaciones que se pueden decir que son más efectivas porque aún así el monto lo dice, se puede disminuir muchísimo más de lo que se tenía contemplado. Y la regularización siempre se tiene que hacer con una asesoría adecuada. Vamos a comentar algo. Si alguien no ha cumplido con integrar bien sus expedientes, con presentar todos sus avisos, etcétera, no lo va a poder hacer solo. Para empezar, está en incumplimiento porque seguramente no ha tenido una buena asesoría, ¿verdad? Sí. No ha tenido una buena asesoría y por eso sus expedientes están incompletos o no los tiene o tiene avisos omitidos. Entonces, bueno, ya encontramos que hay algo que se debe corregir, o sea, más bien, que se debe tomar en cuenta, ¿no? Que no ha habido una asesoría adecuada. Para hacer la regularización, tiene que hacerse con una asesoría adecuada porque la regularización, si no se hace bien, no sirve. Ahorita ya igual, hay cosas que se pueden regularizar, hay cosas que no, pero las que se pueden regularizar, si no se hacen, vamos a decir, a la perfección, pues no sirve. Un ejemplo, no tenemos un expediente de identificación de un cliente, ¿no? Y decimos, bueno, pues vamos a darnos a la tarea de integrarlo para regularizar ese incumplimiento que tenemos. Muy bien, entonces vemos que la operación es de hace 3 años y vemos que pues es un cliente al que sí podemos contactar y vamos y lo buscamos y le decimos, oye, fíjate que en aquel momento cuando tuvimos esta operación, no te pedimos todos los documentos que necesitamos. ¿Nos puedes ayudar y darnos los documentos que necesitamos? Estamos haciendo una revisión interna y pues nos faltan algunos documentos, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Cuáles son? No, pues tal y tal. Claro que sí, dame una semana y te los mando. Perfecto, ¿no? Nosotros pensamos que ya vamos a tener ese expediente integrado. Nos manda el cliente los documentos a la semana y nosotros estamos felices porque pensamos que ya llevamos un expediente que estamos regularizando. Pero resulta que me manda, no sé, un comprobante de domicilio de un domicilio distinto al que me manifestó en el momento en el que llevamos a cabo la operación. Pues ya, ese expediente ya no va a estar bien. O me manda un documento con una fecha de ahorita, en lugar de con la fecha de hace 2 o 3 años que fue la operación. Entonces, por ese documento, con ese detalle, ese expediente no sirve. Oye, pero es que todo lo demás está bien, salvo el comprobante de domicilio. Pues por ese documento el expediente ya no está bien y no está regularizada el incumplimiento, ¿no? Cuando la autoridad te lo revise, te va a decir, pero ¿qué crees? El comprobante de domicilio está mal. Entonces, te vamos a multar porque tu expediente no está bien integrado. Entonces, si vas a hacer una regularización, tiene que ser una regularización bien, totalmente bien, para que no tengas ese riesgo. Si no, te vas a poner a trabajar en tu supuesta regularización y vas a pensar que ya estás bien y cuando la autoridad te revise, pues te va a echar abajo todo porque no se hizo de la forma adecuada, ¿no? Entonces, tiene que ser una regularización con una asesoría adecuada, con una supervisión adecuada para que esta regularización pueda ser efectiva y además debe ser con un orden y debe ser lo más pronto posible, porque no sabemos cuándo puede ser aprobada la reforma. O sea, lo que sí sabemos es que tiene que pasar o tendría que caer este año, porque al final de cuentas toda esta iniciativa de reforma se detonó por la última evaluación que tuvimos de Gafi en el 2018, donde nos dijeron que las actividades vulnerables no estaban cumpliendo de una manera, no estaban cumpliendo o la legislación en México no tenía contemplado todas aquellas cuestiones necesarias para poder cumplir con las 40 recomendaciones que emite Gafi, ¿no? Entonces, en el 2026 tenemos una nueva evaluación, tenemos una evaluación por parte de Gafi otra vez. Entonces, si queremos subsanar todas aquellas irregularidades que tuvimos en el 2018 como país, la única forma de subsanar parcialmente esas irregularidades es a través de la aprobación de esta reforma, de perdido para que digan, bueno, México ya está tomando medidas y ya en su legislación incorporó
varias recomendaciones varias recomendaciones de Gafi en la cuestión de actividades vulnerables, ¿no? Entonces, de que va a pasar y tendría que pasar este año. Ahora que no van a estar a tiempo para medir la eficiencia y eficacia del régimen o de las nuevas obligaciones, bueno, eso ya es otra cosa. Pero de que va a pasar. Lo más seguro, creo yo, es que pase sin modificaciones. Esperemos que hagan caso en algunas cuestiones que les planteamos respecto de precisamente de la presentación de los avisos extemporáneos, que si me los multas por omisión, si ya me pasé, pues ya jamás te voy a presentar el aviso y esperar a que me caches, ¿no? Ya ningún asesor te iría, presenta los avisos y lleva a cabo una regularización espontánea antes, ¿no? Entonces ya nadie te va a recomendar eso y la información va a dejar de llegar a las autoridades. Entonces esperemos que sí nos hagan caso, que no sancionen con la multa de omisión. Sí creo que va a ser más alta de 200, pero bueno, mientras que queda o no queda, sí tenemos que aprovechar este momento para poder cumplir con para poder cumplir con la presentación de los avisos. Sí, lo que nosotros planteamos ante el Senado es que sí se sancione con una multa más alta la extemporaneidad, pero no la de omisión, exactamente por lo que comenta Ale, ¿no? Entendemos que la importancia de que la UIF reciba los avisos, que los reciba en tiempo, pero tampoco puede ser tan excesiva la multa para una omisión o una extemporaneidad mayor a 30 días. Sin embargo, bueno, eso está en manos de las autoridades, de los senadores. No sabemos cómo van a aprobar el dictamen y no sabemos, lo tienen que aprobar este año, pero no sabemos si la próxima semana el Senado ya lo apruebe o en un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, por eso hay que, si alguien tiene algunos incumplimientos, tiene que apresurarse a regularizarlos, a hacer su programa de autorregularización y a ejecutarlo para que no le gane el tiempo y antes de que se apruebe la reforma pueda estar regularizado lo mejor posible. Bien, ese es fundamentalmente el tema que queríamos compartir con ustedes. Juan Carlos, no sé si, bueno, ahorita platicamos un poquito de Prevenet y ya después vamos con las preguntas y respuestas. ¿Te parece bien? Sí, licenciado, sin problema. Hola, buenos días nuevamente. Aquí Juan Carlos Terán de Prevenet. Pues bueno, como bien comenta el licenciado Alejandro Ponce y la licenciada Alejandra Vallejo, pues bueno, nosotros somos Prevenet, somos un sistema de gestión de lavado de dinero. Prácticamente nuestro servicio se aboca a la parte de las actividades vulnerables que tenemos en la ley antilavado, de las cuales nosotros ofrecemos un servicio bastante completo en todos los temas de generación de avisos, como bien comenta el licenciado Alejandro Ponce y la licenciada Alejandra Vallejo, la parte de la integración del expediente electrónico de cada cliente. Y nosotros en algún momento también hemos hecho el tema de regularizaciones o actualización de los avisos que en su momento no se hicieron de manera puntual. Nosotros lo que hacemos también es recabar ese tipo de solicitudes de los clientes para que los años que ustedes no se han regularizado, pues nosotros los apoyemos y asesoremos en la parte de esta regularización y pues bueno, estén cumpliendo con esta parte de los avisos que se mandan a través de nuestro sistema. Nuestro sistema pues ya tiene más de 8 o 9 años en el mercado. De hecho, fuimos los pioneros en esta parte del desarrollo del software y básicamente lo que ofrecemos es el tema de los avisos, la integración del expediente, la generación de los XML, que es que ustedes mandan a la autoridad, y la parte del resguardo de la información que pide la autoridad por 5 años para temas de una auditoría, pues tengan en nuestro sistema, tengan disponible toda la información que se está mandando a través de nuestro sistema. Tienen ustedes asesoría por parte de los integrantes del equipo y también el licenciado Alejandro Ponce nos apoya con algún tipo de situaciones u opiniones que él pueda otorgar en dichos casos. Entonces tenemos un equipo bastante completo que les pueda asesorar en todos los requerimientos que ustedes tengan referentes al tema de prevención del lavado de dinero. Al final vamos a poner nuestros datos de contacto por si ustedes quieren recibir información adicional en nuestro sistema,
quisieran que nosotros nos comunicáramos con ustedes para algún tipo de envío de información, alguna demo, alguna presentación de nuestro sistema, con mucho gusto lo podemos agendar con ustedes y detallar un poco más a detalle sobre la actividad o las actividades vulnerables que ustedes reportan, como bien comentan, el 17 de cada mes, para que ustedes puedan presentar los avisos pertinentes a la autoridad. Entonces, el licenciado Alejandro Ponce, no sé si tenga algo más que añadir por su cuenta. Bueno, quiero comentar o queremos comentar que la herramienta de Prevenet puede llegar a ser sumamente útil cuando alguien tiene que regularizarse. Sobre todo, nos va a eficientar mucho el tiempo para enviar los avisos. Cuando nosotros enviamos un aviso, pues tenemos que hacer todo un proceso, meternos a la página, al portal de PLD y bueno, nos tardamos cierto tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que enviar un aviso por aviso. Cuando vamos a ejecutar una regularización y tenemos que presentar muchos avisos porque son los acumulados de a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, pues y tenemos que presentar muchos avisos. Imagínate el tiempo que tenemos que estar invirtiendo en entrar al portal, en enviar uno por uno, ¿no? Entonces, con Prevenet nos facilita mucho eso porque en un solo archivo nos podemos generar muchos avisos y entonces en lugar de entrar, no sé, 80 veces al portal y subir uno por uno los avisos, pues con un envío que hagamos ya estaríamos enviando los 80 avisos o el número de avisos que tengamos, ¿no? Entonces, Prevenet es una herramienta que nosotros hemos usado con algunos de nuestros clientes que hemos regularizado y es muy, muy útil, ¿eh? Así que sí lo recomendamos. Sí. Y sobre todo la parte de, como bien comenta, de lo que buscamos nosotros es que tengan una herramienta automatizada y que simplifique procesos que ustedes actualmente hacen. Y como bien comenta el licenciado Alejandro Ponce, pues prácticamente es ahorrar bastante tiempo del que actualmente se invierte para que puedan hacerlo de forma más práctica. Así es. Sí, Juan Carlos, pues no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas, si quiere empezamos. Le voy a ir comentando. Pregunta Santiago Vázquez Rosas. Para efectos de la identificación, recabar la información del cliente, ¿tomamos como referencia la fecha de la factura o del último pago? Depende mucho qué actividad estés llevando a cabo. O sea, aquí no hay respuestas que vayan a ser igual para todas las actividades, ¿no? Sí, dependiendo qué tipo de actividad vulnerable estés desarrollando y exactamente la situación te diría. Aquí lo único es que algo parejo se tiene que tener el expediente a más tardar antes de que lleves a cabo la operación. Es como que la última oportunidad cuando llevas a cabo la operación. Y la operación en muchas de las actividades vulnerables es cuando se liquida. Es cuando se liquida totalmente. No todas, la mayoría. La mayoría. Inmuebles, vehículos, arrendamiento, por ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, hay que analizar bien cada actividad vulnerable y hay algunas también que la operación se lleva a cabo casi en un solo acto, ¿no? Y hay otras que llevan un proceso. Tiempo. Ajá, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta para saberlo, pero lo que dijo Ale, a más tardar al momento de la liquidación. Perfecto. Pregunta Alejandro López. Actualmente la no presentación de avisos apunta al artículo 55 que no tiene sanción. ¿Lo van a cambiar? Sí. El 55 bueno, el 55 no. Van a hacer bien la referencia, ¿no? Se sancionará con la multa de omisión del artículo 54, fracción 3. 3. Ahorita el 53, fracción 3, es el que van a reformar, que ya no te va a remitir al 55. Por eso ya no va a ser aplicable lo del 55. Ok. Pregunta también nuevamente Alejandro López. Por ejemplo, que hay una empresa que se dedica al arrendamiento y por una ocasión realiza una venta de una parte del inmueble, ¿es una sola operación o aplica el criterio de habitualidad y no presentas el aviso correspondiente? A lo mejor no le aplicaría la fracción quinta, es decir, no sería la actividad vulnerable de la fracción quinta, porque esa fracción quinta habla de la prestación habitual y profesional de servicios de construcción en los que se involucran operaciones de compraventa.
pero tendríamos que analizar el caso, ¿no? Pero así de entrada a lo mejor no le aplicas, solamente estaría realizando la actividad de arrendamiento. Gracias, licenciado. Pregunta Jorge Jiménez. En arrendamiento, ¿hay un monto mínimo que se toma como base para generar la obligación de presentar avisos? Perdón, ¿cuál es el monto mínimo? ¿De qué actividad? Ajá. Ajá. Bueno, cada actividad vulnerable de las que están en el artículo 17 de la ley tiene un monto para la presentación de avisos. Casinos tiene un monto, tarjetas tiene otro monto, monederos tiene otro monto, cheques de viajero, préstamos. Cada actividad vulnerable tiene un monto específico para la presentación del aviso. Habría que ver qué actividad vulnerable es y ver qué dice la ley. Correcto. Pregunta un usuario, ¿saben cuándo entra en vigor tentativamente la nueva reforma? Todavía no, pero tendrá que ser este año seguramente. Ok. Otro usuario pregunta, ¿por qué el sistema de PLD rechazó un informe modificatorio con el siguiente mensaje de error? Y el mensaje es, error, la diferencia entre la fecha del envío modificatorio y la fecha de envío del aviso a modificar debe ser menor o igual a 30 días naturales. Porque la normativa señala que los avisos modificatorios solamente se pueden presentar una vez respecto de cada aviso que vas a modificar y solamente dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que enviaste el aviso que vas a modificar. Ajá. Si lo pretendiste modificar el día 31 o después, ya no se puede. Te lo rechazan. Correcto. Y pregunta Víctor, si tengo una constancia de situación fiscal y un CURP con fecha posterior a la facturación, pero está actualizada la fecha de liquidación, ¿estaría correcta mi identificación del cliente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Correcto. Dependiendo de la actividad. En la mayoría de las actividades sí va a pasar. Sí, suponiendo que es el ejemplo de una venta de un vehículo, ¿no? Sí, la fecha de la factura puede ser, por ejemplo, de finales de febrero y hoy se liquida la operación. Bueno, si a más tardar hoy tengo los documentos, está bien. Sí. Correcto. Y hace una pregunta a un usuario, dice, para efectos de las multas, ¿puede aplicar el estímulo fiscal artículo 34 de la LFI para 2025? No. El estímulo de que no vas a pagar multas y recargos, no. Solo ese solo aplica para contribuciones fiscales, impuestos. Perfecto. Pregunta Pedro. Si como empresa inmobiliaria llegamos a recibir el total del valor de un inmueble como depósito en garantía con la firma de un contrato de promesa y una vez concluida la constitución del inmueble, celebramos las ventas ante el notario público y con esa fecha emitimos los CFDI, ¿se puede tomar esta fecha como el envío del aviso? La fecha del envío, bueno, más bien, la fecha de la operación sería cuando se liquida la operación, ¿no? Independientemente de cuándo se haya firmado el contrato o cuándo se haya emitido el CFDI. Sería la fecha de liquidación total. Perfecto. Pregunta Juan, ¿cómo sé cuál es la constancia del dueño beneficiario? La normativa dice que le debemos preguntar al cliente si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y nos dice que debemos recabar una constancia firmada. Esta constancia es un formato libre, ¿sí? Cada quien lo desarrolla o lo elabora como quieran, pero lo importante es que a través de esa constancia el cliente manifieste si tiene o no conocimiento del dueño beneficiario. Correcto. Correcto. Pregunta un usuario, nosotros enviamos avisos masivos, nos rechazaron el aviso porque uno de los que se envió tenía error y el nuevo aviso se fue extemporáneo no mayor a 30 días. ¿Cómo se puede defender esta situación? Desafortunadamente, pues no, o sea, ese aviso ya está extemporáneo. Por eso debemos de enviar los avisos con anticipación al día 17, porque a veces puede ocurrir esto. Y si yo lo envío, por ejemplo, el aviso el día 14 y el día
15 o 16 me arroja el rechazo, bueno, tengo tiempo para enviarlo el día 17 o el día adicional de la facilidad administrativa, ¿no? El problema es si yo los envío el día 17 o el día adicional, cuando me lo rechacen, pues ya me lo va a rechazar. Yo no me voy, a lo mejor me doy cuenta ese día, si es que me contestaron de manera pues, casi inmediata, si a lo mejor no me va a dar chance, no me voy a dar cuenta que lo tengo que volver a enviar Sí, antes del 17. sí, hay que presentarlos con tiempo para evitar eso. Correcto. Pregunta Evelyn Lara. En venta de vehículos con operaciones financieras o leasing, hemos tenido problemas para que el apoderado legal nos firme tanto el formato de identificación, declaratoria o contrato. Ellos insisten en que solo son intermediarios y quien debería firmar la documentación es el usuario final. ¿Estaremos incumpliendo en la correcta integración del expediente? Probablemente sí. Tu cliente es el leasing, ¿no? Sí, hay que ver, primero quién es el cliente. O sea, lo primero hay que ver quién es el cliente, identificar al cliente y quien debe firmar los documentos es el cliente, ¿no? Entonces, hay formas de identificar al cliente dependiendo del tipo de cliente que sea. Si mi cliente es persona moral, lo identifico de una forma. Si mi cliente es una entidad financiera, lo identifico de otra forma. Si mi cliente fuera fideicomiso, lo identifico de otra forma. Entonces, hay que usar el formato adecuado para identificarlo y lo que se deba firmar, lo debe firmar el cliente. Ok, y otro usuario pregunta, ¿podrían abundar un poco más sobre la espontaneidad en el incumplimiento y no imposición de multas, tratándose de las reglas generales, artículo 27 bis? Ok, el artículo 27 bis lo que te dice es que si tú caes en alguno de esos supuestos, estás llevando a cabo una actividad vulnerable y estás exento de presentar los avisos. Pero eso no eso te emite, sí. No estás obligado a presentar avisos, pero hay otros artículos que te dicen que tienes que presentar informes. Informe del 27 bis lo llamamos. Ahora, los informes no debieran ser sujetos a sanción. Digo, no debieran porque si en el momento de una visita de verificación sí han tratado de sancionarlos y hemos visto algunas que han terminado con sanciones, pero la verdad es que no debieran de sancionarlos. Si atiendes bien la visita, no te lo van a sancionar. Entonces, no envías el aviso porque es una operación que está exenta, pero sí envías había un informe. Un informe del 27 bis. Correcto. Pregunta Víctor, ¿el comprobante de domicilio tiene que coincidir con la constancia de situación fiscal y tiene que ser a un nombre del cliente? El comprobante de domicilio debe de coincidir con el domicilio que te manifieste que te manifieste el cliente y esté en tu formato de identificación. Sí, no puede o no coincidir con la constancia de situación fiscal porque eso dependerá de lo que te diga el cliente. ¿Y tiene que ser a nombre del cliente? No, cuando el cliente es persona física, no necesariamente, porque no estamos obligados todos a tener un comprobante de domicilio a nuestro nombre, ¿no? Entonces, no es necesario que esté a nombre del cliente. Ok, pregunta otro usuario. En el caso de traslado de valores, ¿cuál es la fecha de operación? Ya que en esta actividad el acto no estaría ligado al pago por el servicio, ¿es correcto? Ese es un ejemplo de una operación que no está ligada a la liquidación. Cuando se hace la recolección, ¿no? Es que tiene una regla especial. Tiene una regla específica. Y no es cuando finaliza. Es cuando finaliza el servicio. Ajá, es cuando finaliza el servicio. Cuando dejas de custodiar o cuando dejas de trasladar. Sí. Correcto. Pregunta Marisol, ¿qué documentos debe contener el expediente electrónico? Los mismos que dicen los anexos de las reglas de carácter general, dependiendo del tipo de cliente. El expediente puede ser físico o electrónico, en ambos casos debe contener lo mismo, que es lo que digan las reglas de carácter general. Perfecto. No decimos todos porque hay... Porque dependiendo del tipo de cliente, es el tipo de documentos y datos que vas a tener, ¿no? Creo que son 8 anexos los que tienen las reglas de carácter general. Habría que ver los anexos de las reglas.
Perfecto. Pregunta Rosalía, si tengo avisos sin presentar de años anteriores, ¿los debo presentar? Vas a estar en una mejor postura si los presentas, pero nada más no hay que presentarlos a lo loco, pues sí hay que tener como tu programa y hacerlo bien. Ok, pregunta Alejandro López. Técnicamente te eximen del aviso, pero el informe 27 bis no tiene un apartado exclusivo de incumplimiento. ¿Se puede pelear técnicamente el término aviso contra el informe? Fue lo que mencionamos que no debieran de multártelo. Sí, entonces, si tú en una visita lo argumentas de la forma adecuada, no te van a sancionar. Ajá. La extemporaneidad del informe del 27 bis. Ahora, con la iniciativa de reforma es otra cosa que cambia, porque ahora sí suben los informes, los suben a ley y ya te los van a poder multar. Perfecto, licenciado. Pues no hay más preguntas. Creo que son todas las preguntas que nos hizo pues, bueno, los asistentes. Si me permite nada más, Juan Carlos, agregar, aquí damos respuestas breves porque hay muchas preguntas, porque el tiempo que tenemos, bueno, claro, pues tenemos que respetarlo, ¿no? Pero si alguien necesita una asesoría para una respuesta más amplia, más completa, para poder poner en práctica una regularización, nosotros estamos a sus órdenes. Ahorita vamos a proyectar, ¿verdad?, los datos de contacto, tanto de Prevenet como los nuestros, para que si alguien necesita un servicio más personalizado, pues para eso estamos a la orden. Sí, exactamente, licenciado. Pues bueno, como bien comenta, las preguntas son muy concretas, con respuesta concreta al cuestionamiento, pero si requieren pues una asesoría más detallada pues prácticamente de nosotros o del licenciado Alejandro Ponce, ahorita en pantalla del lado izquierdo de su pantalla están viendo los datos del licenciado Alejandro Ponce. Si tienen dudas o adicionales a lo que acabamos de ver en el tema de la regularización, o quieren externar o aunar más en alguna pregunta, pues bueno, del lado izquierdo están los datos del licenciado Alejandro Ponce. Con mucho gusto les va a tomar pues cada una de las preguntas o asesorías que ustedes requieran. Y del lado derecho tenemos también los datos de Prevenet para si el cliente necesita información adicional, requiere de alguna demo, alguna presentación de alguna actividad vulnerable que presenten avisos, pues bueno, están del lado derecho nuestros datos de contacto para que se puedan comunicar, y con mucho gusto un asesor les va a tomar la llamada para que podamos hacer la actividad correspondiente con cada cliente. Entonces tenemos los datos en pantalla para que se puedan comunicar dependiendo lo que necesite cada uno de ustedes. Y bueno, licenciado Alejandro Ponce, pues le agradezco el tiempo nuevamente de que nos dio nuevamente en este webinar. Estamos seguros de que este tema fue muy importante y relevante para cada uno de nuestros clientes. Así lo hicieron saber entre las preguntas que hicieron. Entonces, nada más estamos a la espera. Si tienen algunas adicionales, pues podamos atenderlos de manera personalizada. Yo mientras pues, le agradezco nuevamente al licenciado Alejandro Ponce y a la licenciada Alejandra Vallejo por su participación. Como siempre, un tema bastante nutrido en información. Y también les quiero agradecer a todos los clientes que nos acompañaron en este webinar. Estén pendientes del siguiente a través de todos nuestros medios de contacto para que se puedan registrar nuevamente y nos puedan acompañar en el siguiente webinar. Y pues bueno, no me cabe agradecerles a Alejandro, licenciada Alejandra, el tiempo de su participación, y pues les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Gracias a todos, buen día.